Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Angie Campos y estamos en esta sesión de Cátedras Afrodescendientes de INAFRO. Como saben, esto es un espacio que busca dar visibilidad a grupos e instituciones de investigación que trabajan en temas relacionados a los pueblos afrodescendientes a fin de fortalecer y promover la apertura de cátedras o núcleos de investigación afrodescendientes en las universidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe. Y pues el día de hoy tengo el placer de entrevistar a un gran amigo y activista afromexicano, David Gómez Arriaba, que él nos va a presentar un poco sobre la experiencia de trabajo del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe. ¿Cómo estás, David? Un gusto. Hola Angie, muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo. Eres una querida amiga y colaboradora también. Siempre me pongo muy feliz de verte. Y así nos fortalecemos juntos, amigo. Así. Y bueno, cuéntanos pues un poco, porque toda la audiencia quiere saber, ¿no? Sobre los estudios afromexicanos y bueno, en especial el centro de estudios que han formado, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué está detrás de del surgimiento del centro de estudios afromexicanos Tembembe? Y también cuéntanos qué significa Tembembe para la gente que pues nos está escuchando y no sabe. Pues de entrada, los estudios afromexicanos son algo difícil de describir, no tanto por la complejidad que engloban, sino porque tienen características que van muy segmentadas a la localidad, ¿no? En México se promocionan mucho los estudios sobre negritud en los espacios que se consideran en el ideario popular como negros, y estos están reducidos a las zonas costeñas, y no todas las zonas costeñas, sino las zonas costeñas del sur de México, ¿no? Lo que son los estados de Guerrero y Oaxaca, conocidos como la Costa Chica, la región que es costa en el estado de Veracruz específicamente, los jarochos como son conocidos, y pues ya fuera de ese núcleo se estudian, por ejemplo, los movimientos de los pueblos mascogos, ¿no? En Coahuila. Más allá de eso, la negritud no es aceptada en México. Esto nos plantea muchísimas problemáticas porque las personas afrodescendientes que no venimos de una localidad considerada como afrodescendiente, muchas veces vemos negada la identidad, pero la vemos negada desde la construcción, ¿no? No estamos habituados a tener personas afrodescendientes en espacios urbanos del centro del país, como serían las ciudades de Querétaro, México, Toluca. No estamos acostumbrados a tener historia afro en espacios que no sean costeños, como es la situación de mi familia, que es del centro sur del país, ¿no? Entonces, el Centro de Estudios Afromexicanos nace desde esta necesidad que tenemos de comenzar a articular nuestra historia, pero más allá de lo que en la academia o en lo que los espacios universitarios estudian, ¿no? Los espacios universitarios promueven, en México, perdón, hay de aclarar, ¿no? Promueven muchísimo el estudio de las poblaciones afrodescendientes en los municipios o en las regiones que son llamadas las regiones negras de México, ¿no? Pero fuera de ellos los estudios afrodescendientes o de negritud son muy limitados y se concentran mayormente a movimientos migratorios más recientes, ¿no? Como el movimiento de personas haitianas derivada del terremoto o los recientes movimientos de las personas centroamericanas, ¿no? Dentro de estas grandes marchas migratorias que se dan dentro del territorio nacional. Entonces el centro de estudios pues fue creado debido a la necesidad que tenía de entenderme como afrodescendiente originario del estado de Morelos. El estado de Morelos está en el centro sur de México y fue uno de los bastiones más importantes de producción de azúcar cañera durante la colonia, ¿no? Y en tiempos modernos, pues sigue teniendo esta producción económica de azúcar y las personas que vivimos en el estado somos descendientes de los primeros trabajadores de caña de azúcar. Y los primeros trabajadores de caña de azúcar fueron personas traídas en calidad de esclavos o esclavizadas por los españoles, ¿no? Esta cuestión, ya que se estudia la historia, pues ya se comienza a asumir y se da por hecho que estos movimientos y la trata transatlántica ocurrieron de manera generalizada dentro del contexto histórico de la Nueva España, lo que ahora es México. Sin embargo, dentro del ideario nacional, la esclavitud está negada. La existencia de personas negras en México está negada. Y la exotización y racismo que se vive muchas veces se desestiman. Algunas de las cuestiones más curiosas que yo me encontraba es que mi familia no fue parte activa de esta negación.
sobre nuestra ancestralidad, ¿no? Mi padre es un hombre negro, mi abuelo fue un hombre negro mucho más racializado que mi padre, y pues en ellos sí existía esta sensibilidad de, bueno, nosotros descendemos de personas africanas, pero esta historia queda un vacío, ¿no? Yo descendía de personas africanas, pero cómo llegaron, qué hacían, nunca lo supe, ya hasta que entré a la mayoría de edad. Y pues la idea de crear un centro de estudios se da a partir de las primeras investigaciones que realicé dentro de los archivos parroquiales de mi localidad. Y fueron investigaciones que distan de ser profesionales, pero narraban historias que no los he encontrado en otro espacio académico, en otro espacio no académico. Vamos, es la historia que no se cuenta, ¿no? Si acaso hay 2 o 3 libros publicados por una investigadora a quien tuve el placer de conocer, que es Brígida von Mentz, pero más allá no hay ningún tipo de estudios afrodescendientes en mi localidad. No hay ningún tipo de reconocimiento de población afrodescendiente en cualquier sentido, ¿no? Ni siquiera me meto en los temas de políticas públicas o de eso. La persona que tiene rasgos afrodescendientes, la persona que es afrodescendiente fenotípicamente en mi pueblo, es víctima de discriminación y racismo, pero ni siquiera sabe por qué, ni siquiera sabe decir, eso es racismo, ¿no? Ni siquiera sabe decir por qué su piel es así de negra. Entonces, eran preguntas que generaban muchísimas incógnitas en el desarrollo de mi ser dentro de la localidad en la que era parte, pero pues que nadie respondía. Me di a la tarea de responderlas. Si no la respondía yo, no les iba a responder nadie. El nombre del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe, sale del nombre del río que atraviesa la región surponiente del estado de Morelos, que es el río Tembembe. Hay 2 versiones respecto al nombre. Una pues va más relacionada con los idiomas en el sur centro de África, lo que es el Lingala y el Ikikongo. No he encontrado una definición tal cual del nombre del río, pero el primero dice que es trueno entre las cañadas, ¿no? Me lo proveyó un camarada congoleño a quien conocí acá en México. Y el siguiente significado parte de un lingüista que hizo un estudio sobre las toponimias africanas en México y pues dice que es un juego de palabras, ¿no? Haciendo alusión a la línea entre las nalgas de las personas. Eso sería lo que es el tembembe, ¿no? Entonces, el significado de la palabra, pues no sé, yo creo que se quedará perdido durante un buen rato, pero era la africanía directa que tenía de una manera más tangible a simple vista, ¿no? Eh, el nombre del río, pues todas las personas lo conocen, todas las personas cruzan el puente también, yo creo que a diario, ¿no? Para moverse en la región, pero pues, nadie sabe, ¿no? Cuando le preguntas a las personas qué significa Tembembe, te dicen, debe significar algo de un idioma indígena, ¿no? Cuando le preguntas a los indígenas de las localidades qué significa Tembembe, te dicen, no, pues no sé, ¿no? Ha de haber sido una palabra inventada por los españoles. Pues la raíz negra sigue completamente ignorada. Entonces tomé el nombre para pues dignificar esa parte de nuestra historia. Mm, sí, perdona, ¿me ibas a dar? No, no, sí, es muy interesante, ¿no? Porque sí también esta palabra que puede estar olvidada o tan, no sé, se pasa, ¿no? Pasa desapercibido, luego puede ser apropiada, reapropiada y resignificada también desde una mirada más afrodiaspórica, ¿no? En este caso, desde el Centro de Estudios Afromexicanos. Entonces creo que pues es como cómo resignificamos estos símbolos, ¿no? Esta simbología que son parte de la cotidianeidad y pues le damos este nuevo, no sé, esta mirada afro, ¿no? Esta mirada africana dentro de ellas también. Muy interesante lo que comentas y pues en ese espacio, eh, ¿qué importancia tú crees que tiene el recurrir a generar un espacio de investigación afromexicano, tanto a nivel local, a nivel nacional o internacional incluso, ¿no? Porque cuando pensamos en México, pensamos, no pensamos en afrodescendencias, ¿no? No pensamos en afromexicanos. Lo mismo pasa en el contexto peruano, boliviano. Entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no? De qué metas se han trazado ustedes, cuál es la visión que tienen de este espacio de investigación exclusivamente, ¿no? De estudios afromexicanos.
No, pues primero me generó mucha problemática porque cuando empecé a trabajar dentro del centro de estudios, lo digo abiertamente, todavía no es un espacio constituido formalmente, ni mucho menos, pero cuando empiezo a trabajar lo hago sin tener el conocimiento para poder accionar de la manera apropiada, ¿no? Comienzo a trabajar desde el archivo, desde la paleografía, pero también ahí tienes coqueteos con cualquier tipo de ciencias sociales, con la etnografía, con la antropología, y la cuestión es que siempre me generó un vacío muy fuerte las miradas que se tienen desde la antropología mexicana hacia los pueblos no blancos. Porque la antropología mexicana, ahora lo puedo decir, es bastante clásica y rescata las visiones antropológicas que se dan desde el racismo ilustrado de cierta manera, ¿no? Las personas que trabajan con estudios antropológicos dentro de poblaciones originarias y sobre todo en poblaciones negras, siempre tienen miradas muy exotizantes y muy folclorizantes de lo que es la afrodescendencia. Y el primer desafío que tuve cuando empecé a trabajar de manera local, ahora tenemos presencia en dos estados, que es Morelos y Oaxaca, pero en el inicio, cuando se empieza a trabajar en Morelos, pues me doy cuenta de que no tenía ningún, bueno, entre comillas, no existía ningún elemento cultural tangible para atraer a los grandes antropólogos, a quienes pudieran estudiar y orientarme en eso. Justamente cuando planteaba la necesidad de realizar estudios antropológicos, estudios etnográficos en mi región, la pregunta era, no hay personas fenotípicamente afrodescendientes de manera tan evidente, las encuentras una vez que te metes al pueblo, ¿no? Pero si llegas al pueblo, no eres bienvenido por los 30,000 negros que los antropólogos esperan aquí en México, ¿no? Tampoco eres avasallado por un montón de africanías como pueden ser las toponimias, que hay pocas, pero pues la que más resalta es la del río, ¿no? Por ahí existe un cerro del Mulato, un paso del Negro cerca de la localidad, pero pues son africanías que nos remiten de una manera un poco más sutil, ¿no? A la negritud. Cuando llegan los antropólogos, pues se dan cuenta de que no, pues es que no es tan exótico, ¿no? No estás en el mar para hacer un estudio etnográfico, perdón, no tienes como la apertura de las personas porque la gente de la localidad no sabe. Entonces nunca conseguí ayuda para realizar este tipo de acciones dentro de la localidad, ¿no? Hablando de academias antropológicas ya muy formales dentro de universidades. Entonces el desafío era, bueno, ¿cómo voy a poder hablar de la historia de la afrodescendencia sin ser experto en hablar de poblaciones humanas? Porque lo hablo desde lo que yo vivo. Entonces, pues comencé a darme cuenta de que pues lo que yo hablo es de lo que yo vivo y lo que yo vivo es lo que más experto. No necesito un título en antropología para poder hablar de las costumbres de mi familia. No necesito un estudio en sociología para poder hablar sobre las africanías que yo encuentro dentro de mi familia, ¿no? Entonces empecé a hacer pequeños estudios o pequeños reconocimientos de las situaciones, no sé si llamarlos, de las situaciones que nos podían conducir a africanías dentro de la localidad, ¿no? Voy de bruces cuando me doy cuenta de que no solo es mi ámbito familiar, ¿no? Que tenemos un montón de relación con la presencia afrodescendiente, particularmente durante la época colonial, y que pues esta está oculta a simple vista, ¿no? La cuestión que me empiezo a problematizar o que problematizo y que aún enfrento en el día a día es que a las personas parecen no interesarles su ancestralidad, ¿no? A pesar de que puedes encontrar decenas o cientos de elementos culturales que puedes relacionar invariablemente con África, pues las personas siguen siendo personas habitantes de espacios rurales, ¿no? La educación no está al alcance de todas, todos, todas, y muchísimos temas siguen siendo tabú. En particular me empecé a dar cuenta de que, de que el daño que ha hecho el racismo estructural en la población, en la parte rural de México, es horrible, ¿no? Es nefasto. Las concepciones que aún se tienen del racismo ilustrado se replican una y otra vez en la, en la pues, voz popular de las personas de Miacatlán, Morelos, ¿no? Donde soy originario. Entonces, estas cuestiones pues, se replican una y otra vez y el racismo parece ganar terreno día con día en lugar de terminar, ¿no? Es necesario tener un centro de estudios para poder terminar con el racismo estructural que afecta la calidad de vida de las personas, ¿no?
porque ellas, aunque no se perciban como afrodescendientes, y aunque inclusive podamos decir que la sociedad mexicana ya no las concibe como afrodescendientes, siguen siendo víctimas de los rezagos de la discriminación, pues de la que fueron víctimas sus ancestros afrodescendientes, ¿no? Es innegable que el nivel educativo está por los suelos, la deserción escolar es terrible, el abuso escolar, como esta parte educativa en la que me estoy especializando, es muy notorio, ¿no? El abuso escolar hacia jóvenes negros afrodescendientes es muy fuerte. Llegan y en esta localidad te encuentras con historias de abuso sexual, historias de violencia hacia personas afrodescendientes en espacios educativos. Nadie hace nada, las cuentan como el día a día. Bueno, pues eso les tocó casi casi por ser negros, ¿no? No es lo que te dicen, pero es lo que sabes que ocurre. También el poder hablar de esta parte de nuestra ancestralidad nos abre la puerta para otro tema de discusión, ¿no? Que ese tema, pues, esa palabra, la que acuñó Santiago Arboleda, que creo que estuvimos juntos en Cuba cuando la escuché por primera vez, pero realmente cambió la perspectiva de las investigaciones que tenía, es la de ecogenoetnocidio, ¿no? Este etnocidio que se da de las poblaciones afrodescendientes, al final de cuentas, una, tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es promover los ecocidios para poder mantener el estatus social de las poblaciones, pues que ya se han enriquecido mediante la explotación de recursos naturales desde pues los territorios que ancestralmente fueron afrodescendientes, ¿no? Le arrebatas a las personas su identidad para poder arrebatarles sus recursos naturales. No me meto mucho en ese tema porque la verdad es algo muy delicado. Muchísimas personas han perdido la vida, no solo en México, sino que tal cual en el estado de Morelos por hablar de esto. Pero puntualmente, pues hay una minera canadiense amenazando los recursos naturales de la localidad, ¿no? La minera La Esperanza Silver en Tetlama. Y justamente se aprovecha de esta invisibilización de las poblaciones negras e originarias de la región surponiente de Morelos para poder promoverse. Y aunque no hable directamente, pues es lo que sucede. No tengo la fe casi utópica de que hablar sobre nuestra ancestralidad y recordar que estemos ahí ocurrió por un proceso histórico muy fuerte y que nos respondemos o nos debemos a la dignidad de nuestros ancestros, pues va a ser lo que cambie, ¿no? Porque pues a pesar de las protestas, a pesar de las quejas que se hagan para detener el extractivismo presente en nuestras comunidades, pues parece que nada va a cambiar, ¿no? Un asesinato pues es suficiente para callar a las personas y la verdad es que nuestras vidas de manera solitaria pues no tienen el valor que deberían tener, ¿no? Y nos terminamos convirtiendo en mártires por la defensa de la naturaleza, por la defensa de nuestro territorio y al final por la defensa de nuestra dignidad. Entonces creo que por ahí tiene el sentido de formar un espacio de investigación y de estudio de la ancestralidad afrodescendiente en México. Sí, muy, muy importante lo que comentas y también quería retomar algo que en esta, no sé, reconstrucción de las formas de hacer conocimiento, ¿no? Cuando tú mencionas que, pues, de alguna forma el centro de estudios nace desde tus inquietudes personales, desde los vacíos que encuentras en tu familia, en tu comunidad. Entonces, esto genera que, pues, se abran nuevos espacios para generar conocimientos y conocimientos que tal vez no se vean como conocimientos en espacios, no sé, universitarios, en una academia más blanca, más colonial, ¿no? Entonces, es muy interesante esta propuesta, ¿no? Y justamente lo que busca el espacio de cátedras, ¿no? Porque es resignificar el conocimiento, como decía también en el encuentro de Cuba, ¿no? Estas epistemologías cimarronas, ¿no? Estas formas propias que tenemos, que nacen desde el activismo, desde las comunidades, desde las propias familias, ¿no? De resignificar la ciencia, la información, el conocimiento. Y pues eso creo que es uno también de los puntos fundamentales que tal vez que se generan a través de estos espacios de estudios de investigación, ¿no? Y pues en ese sentido quería también que nos comentes un poco los desafíos, ya nos has comentado algunos, pero a los que te enfrentas, se enfrentan como centro de estudios en relación a la academia, a la Universidad Mexicana. Esta relación entre ser un centro de estudios afrodescendientes y la relación, ¿no?, que haya con la Universidad Mexicana, con la Academia Mexicana. ¿Cuáles son estos desafíos que puedes comentarnos?
Y esa pregunta es bastante interesante porque tiene mucho que ver con lo que has comentado, ¿no? Primero, la generación de conocimientos. La generación de conocimientos desde las comunidades no es apreciada. Y el extractivismo, particularmente en los temas de afrodescendencia, está presente dentro de todos los ámbitos académicos que te puedas imaginar. Una de las primeras preguntas que comencé a hacerme fue, bueno, ¿yo por qué tengo que estar a expensas de que un antropólogo me diga qué debo de hacer, ¿no? ¿Por qué no soy yo el antropólogo? ¿Por qué no soy yo la persona que estudia? Y fue así como, pues, comencé a utilizar de cierta manera el privilegio que tenía por haber estudiado en la universidad, que comienzo a especializarme más como en estos temas sociales para poder alcanzar espacios académicos, ¿no? Pero justamente en el proceso de empezar a hacer maestría es cuando me confronto con la violencia epistemológica existente dentro de los estudios antropológicos, ¿no? Desde mi labor como activista, entonces hace 4 o 3 años, pues siempre que se acercaba un antropólogo, una persona a pedirme ayuda, o siempre la daba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la idea de que hablar de nuestra afrodescendencia pues era mi deber y que en el momento de ayudar pues yo estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Como activista, como lo que fuera. Pues llego a la primera entrevista de maestría y me dice el entrevistador, ¿y cuántas publicaciones tienes? Pues no, en la vida tengo, no tenía ninguna publicación en ese momento, ¿no? Pero la aclaré, ¿no? Pero pues, me han entrevistado como para 30 publicaciones, ¿no? Yo creo que debo de estar citado en ellas. Me dijo, no, pero es que eso no tiene valor académico alguno. Y pues no pasé, evidentemente, pero me dejó reflexionando mucho. ¿Por qué los conocimientos que yo genero, por qué las reflexiones que yo hago no tienen valor? ¿Y por qué la persona que me entrevista sí le dan el valor, no? Y empecé a confrontar mucho a la academia porque justamente tenía una relación, hasta ese momento tenía una relación de amor-odio con la Academia Blanca. Sí, fui mi primer, digamos que intervención dura en cuanto al plano afrodescendiente en México fue desde una Academia Blanca, fue con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tomé un curso que me abrió las puertas a nivel académico para muchísimas cosas, ¿no? Pero que dentro de la aula yo no me sentía completamente a gusto. Había cuestiones que me molestaban y había cuestiones que no, nunca fueron de mi total agrado. Para empezar, pues era becado por ser afrodescendiente, ¿no? Entonces te sientes en un plano menor a los antropólogos, porque pues, los antropólogos que pagan el curso y que lo hacen para su tesis o para lo que quieras, son las personas que saben, ¿no? Entonces yo no me agradaba ese sabor de boca. ¿Por qué alguien sabe más que yo que lo experimento? Y si no puedo decir que lo experimento en mi piel porque tengo la piel clara, pues lo experimento a través de los ojos de mis ancestros, ¿no? No es como que mi padre y mi abuelo, si ya vivo en ese momento, pues no es que no los tuviera para poder aprender, no es que no problematizara la situación que me ocurriera, que ocurre en torno a la afrodescendencia en México. Lo debo de decir, la Academia Mexicana se compone en dos partes, ¿no? Hay una academia de personas afrodescendientes muy poderosa y muy fuerte. Mónica Moreno Figueroa es una de mis referentes. También está Tanya Duarte en Chiapas. Hay Academia Africana en México, Jan Bosco, Kakosi Kashindi, Omer Watu. Entonces, aprender de ellos es magnífico, ¿no? Hay Academia Negra en México, Sagrario Cruz Carretero en Veracruz, y algún día haré un listado de quienes conozco, porque son bastantes, ¿no? Todavía se me van. Teodoro Hurtado está en Colima, me parece. Y, y hay muchísimas opciones para aprender, pero la academia está dispersa. Por alguna razón, los estudios académicos de la afrodescendencia en México no son apoyados. Desde las universidades, cada persona trabaja, hace su lucha, hace su esfuerzo a nivel universidad, a nivel región. Pocas veces llegamos a trascender como un espacio nacional, ¿no? Pero por otro lado, quienes sí tienen el poder y quienes sí tienen la oportunidad de hablar de afrodescendencia en México, como puede llegar a ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues yo no siento que le devuelvan a las personas afrodescendientes de quienes se valen para obtener sus conocimientos. Sí, se pueden dar los golpes en el pecho de ser académicos y activistas, podrán tener personas afrodescendientes que les validan desde el lado del activismo, pero es un espacio muy elitista y muy limitado.
es un grupo de academia que le va a dar 30 veces más la oportunidad de una persona blanca con estudios que a una persona negra desde la comunidad. Y en mi trabajo comunitario, una de las cosas que he aprendido es que pues hasta este momento los estudios antropológicos afromexicanos han utilizado al negro. No han, ni siquiera puedo decir que han estudiado al negro, porque el que nos traten como sujetos de estudio es un lujo que no todos lo dan. Nos tratan como objeto de estudio, somos un objeto, somos un ente pasivo en el tiempo que se mantiene con una danza de los diablos que te remita al África misma, ¿no? Que cuando la bailan lo que tienen presente en la cabeza es que es el recuerdo de un África salvaje, de un África ancestral en México, y no lo ven como una expresión cultural moderna, ¿no? Que igual y los niños pueden bailar la danza de los diablos 20 veces, pero después se sienten a escuchar corridos y tienen problemáticas sociales modernas, ¿no? Ellos no lo ven, no lo ven así, la verdad. Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? Que yo creo que la antropología en México sigue siendo muy fría. Y cuando abordamos esto desde un aspecto más nosótrico, más filosófico, desde nuestros afectos, para relacionarnos como afrodescendientes, pues empieza a perder seriedad, y lo digo entre comillas, porque ya no nos toman en serio, ¿no? El hecho de que hablemos de construir desde el palenque, desde el Ubuntu, de que empecemos a tomar estos temas que van muy relacionados con el afecto, pues ya no los toman tan en serio, ¿no? Porque son dimensiones que antropológicamente son extremadamente difíciles de definir, ¿no? Pero algo que yo me he dado cuenta es de que desde el activismo afro, desde nuestro trabajo comunitario, el hablar justamente de estas experiencias que nos interpelan a nivel personal y emocional es lo que nos une, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que algunas personas afro que he conocido que han estado en contextos mexicanos, las primeras cosas que platicamos más allá de, ay, ¿qué cultura tienes y qué tradición tienes? Es lo que vivimos en México, ¿no? A mí me dijeron que no había negros en México, ¿no? Creo que esa es toda, ¿no? O cuando te dicen, no, tú no eres negro, ¿no? Se necesita ser más negro. Esas cosas son las que nos relacionan y nos podemos relacionar desde lo emocional y después a darle para adelante con toda la construcción intelectual, con toda la construcción que se puede dar desde no solo desde la interpersonalidad que se puede forjar entre una suficiencia íntima, entre una amistad de personas afrodescendientes, sino de todo el poderío intelectual que poseemos cada uno de nosotros. Yo creo que el camino para articular y para elaborar primero es contactarnos a nivel personal, es contactarnos como seres humanos, como amigos, como compañeros, y después nadie nos detiene, ¿no? Hay un listado de cuestiones que hemos elaborado en México, hay un listado grande de personas que trabajamos de manera colectiva, pero eso se da desde la emoción, ¿no? Desde lo interpersonal, se da desde la suficiencia íntima que te da el poder relacionarse con otra persona que entiende tu contexto. Y pues creo que eso es algo que la academia no va a entender, porque para la academia, antes de forjarte como ser humano, te tienes que forjar ante la institución, ¿no? Debes de tener el papelito que te vale de la institución. No todas las academias son malas, no todas las academias son frívolas y la maldad encarnizada como las retrato, pero creo que para llegar a eso, primero debes de contactarte de una manera humana con las personas con las que estás estudiando. Y eso es algo que no vas a realizar en una práctica de campo en 3 meses, ¿no? O en 2 meses. Y eso es algo que se debe de comenzar a tratar. Trabajamos con humanos, no con sujetos de estudio. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y pues, y en esta línea de resiliencias y pues motivaciones que hay detrás de la creación de un espacio de investigación afromexicana hecho por afromexicanos, ¿no? Que están resignificando estos nuevos conocimientos. ¿Qué actividades, qué acciones están haciendo desde el centro de estudios? ¿Qué nos puedes comentar sobre pues, qué están planificando hacer o qué están ya trabajando desde el centro para que también se pueda visibilizar ese aporte? Pues creo que esta dificultad la vamos a encontrar en todos lados, ya ni siquiera la mencioné, pero pues también hay que tener en consideración que pues en México no es diferente, es que no existe un interés sobre los estudios afrodescendientes, ¿no? Si en este momento tienen un auge fue por el reconocimiento constitucional que se dio en 2018, pero pues yo fui parte de ese reconocimiento constitucional, ¿no? Y puedo decir desde el haber estado ahí,
que México no estaba preparado para un reconocimiento afrodescendiente. México hizo el reconocimiento afro porque se vio obligado. Y se vio obligado por el trabajo de activistas, pero los activistas ni siquiera influyeron tantísimo. Quienes influyeron realmente fueron las instancias internacionales y esa mala manía de México que tiene de firmar cualquier tratado internacional sin leerlo. Firmaron el convenio, el diseño para los afrodescendientes y todos los convenios antirracistas, pero pues hasta que llegó una obligatoriedad, ¿no? Que fue que dijeron, ay, sí, se nos olvidó cumplir con el convenio, ¿no? Entonces, pues para empezar, no solo nos encontramos con la desidia de las autoridades de hacer caso sobre lo que le sucede a la población afrodescendiente, sino que nos encontramos con la desidia de los espacios gubernamentales culturales, que son quienes pueden apoyar las construcciones comunitarias y colectivas de las personas afrodescendientes, ¿no? Si ellos también tienen desidia, no hay muchísimas cosas que se puedan hacer. Y desgraciadamente gran parte de nuestras iniciativas han sido aprobadas, ¿no? Pero no han sido ejecutadas porque a la hora de que nos llega la aceptación de, vaya, pasaste para participar en el programa de culturas colectivas o culturas comunitarias en México, pues también te llega el mensajito abajito, ¿no? Las letras chiquitas. Pero desgraciadamente no te vamos a dar recursos porque no hay el suficiente presupuesto para apoyarte, ¿no? Y te dicen como de, sí, 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 es un proyecto maravilloso, pero después te dicen, no, pues, hay suerte con él, pero en el gobierno no te vamos a ayudar, ¿no? En ese sentido, pues tenemos una propuesta para hacer talleres con niños afrodescendientes justamente para reconstruir la memoria histórica y estos se propusieron para Santiago Llano Grande, Oaxaca, que es la otra comunidad donde trabajamos desde el estado de Oaxaca. Desgraciadamente, pues justo no se nos dio ningún tipo de recurso para llevarlos a cabo. También tenemos un proyecto de elaboración de, de digitalización, perdón, de digitalización de archivos históricos afrodescendientes, porque muchas veces la historia de las localidades termina en un librero, en una caja de cartón dentro de un librero en la casa del párroco, donde tienes los archivos históricos de hace 400, 500 años de la independencia, de la conquista de México, donde están todos los legajos sobre la calidad de vida de las personas negras, sobre cuántos de nuestros ancestros llegaron esclavizados, y pues están ahí esperando a pudrirse, ¿no? Porque nadie los ha rescatado, y peor aún, ¿no? Son víctimas del saqueo. Muchísimas personas, particularmente alemanas, durante el siglo pasado, hicieron estudios particularmente de las haciendas en Morelos, puedo decirlo, y pues saquearon muchísimos documentos, ¿no? Tal cual ya no existen. Los libros de compra de personas esclavizadas, pues ya se los llevaron están en Francia, están regados por el mundo, pero no accesibles. Entonces queremos rescatar la memoria colectiva, pero desde nuestras comunidades, desde nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, esos son los planes que tenemos, ojalá y algún día se puedan creer, pero ya en lo tangible sí hemos realizado pequeñas incidencias, hemos realizado talleres de reconstrucción de memoria histórica para jóvenes afrodescendientes. Esto es muy curioso y es algo que a nivel personal me llama la atención que se me haya dado. Poco a poco me fui yendo hacia la docencia y cuando hablo de docencia, pues no terminé como en espacios universitarios, ¿no? Sino que terminé en educación básica, porque cuando hago mis primeros talleres en mi comunidad, en la región surponiente de Morelos, veo que las personas se interesan, pero los adultos no vuelven. Quien vuelve es el niño. El niño que escuchó que el cabello chinito rizadito venía de África y que se estaba agarre y agarre, es quien vuelve al segundo taller y quien vuelve al tercer taller. Y los niños, pues me parecen algo maravilloso para comenzar a trabajar porque tienen una sensibilidad increíble, ¿no? Alguna vez pensaba en la constitución del Ubuntu, que pues sí es una constitución muy artificial, ¿no? No es tan ancestral como decimos. Y este Ubuntu donde con la única persona que lo he visto ha sido entre niños. Los niños tienen una sensibilidad y un aprecio por la ancestralidad maravilloso, ¿no? Y fueron quienes más se interesaron en este trabajo. Entonces pensé en dedicarle nuestra, nuestro trabajo y nuestra obra a las infancias, ¿no? Para mejorar la calidad de vida desde ahí.
y que esta sensibilidad se forje desde la juventud, ¿no? Por ello estamos realizando actualmente un trabajo. Primero es un trabajo de investigación sobre la situación en las escuelas básicas del estado de Morelos y el estado de Oaxaca, sobre por qué los jóvenes afrodescendientes somos quienes sufrimos la violencia, ¿no? Y por qué nosotros somos quienes ejercemos la violencia. Muchas veces parece algo gracioso, pero quien ejerce la violencia hacia el niño afro es otro niño afro. Y eso fue brutal de darse cuenta y de mirarlo, porque pues nos convertimos en víctimas y victimarios, ¿no? Y estos victimarios son victimarios porque la sociedad les dice que de esta forma van a ser apreciados por la sociedad que les desprecia. Y la otra parte del trabajo consiste en la elaboración de un material pedagógico justamente para recuperar, para facilitar la autoadscripción dentro de niños afrodescendientes a través de la memoria histórica. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de memoria histórica que se va perdiendo, ¿no? Durante muchísimos años nuestros héroes de la independencia afro fueron héroes de la independencia, ¿no? Se les olvidaba que eran afro. Y apenas se está rescatando eso, pero pues aún falta un largo trecho, ¿no? Por poner un ejemplo, el nombre del estado Morelos se debe a José María Morelos, uno de los próceres de la independencia en México, y era un nombre afro, ¿no? En su juicio, que le hizo la Inquisición cuando lo agarraron por independentista, que está disponible, ¿no? En los archivos públicos de México, te das cuenta de que la gente le gritaba negro, mulato, de manera peyorativa, ¿no? Inclusive el juez, el sumo inquisidor, el santo inquisidor, no recuerdo cómo se llama, llega y le dice, no, pues si por alguna extraña razón te perdonamos la vida en este juicio, seguro que te vamos a exiliar a África con los tuyos, ¿eh? Y fue algo que está en nuestra historia que durante siglos ni siquiera se le ocurrió a nadie mencionarlo, pero pues es como un ejemplo de la vasta historia afrodescendiente que tenemos aquí, ¿no? Y también queremos rescatar, hacemos investigaciones para rescatar estas pequeñas figuras de nuestra historia que necesitan o que tienen un lugar dentro de nuestros corazones, ¿no? Hay algo que me parecía muy importante que aprendí también trabajando dentro de los archivos y con los niños, porque un día llegó un niño indignado, ¿no? Y me dice en el taller, yo ya no quiero trabajar, yo ya ni quiero venir aquí porque tú me enseñas que esto está mal. Yo me quedo pensando, bueno, ¿y qué te pasó, Juanito? Llamémoslo Juanito, ¿no? Y para acabarla de amolar, es de mi familia. No, pues es que yo aprendí en la escuela que los negros llegaron como esclavos. Yo no quiero ser hijo de un esclavo. Y dentro de todo esto, pues me puse a pensar en cuál iba a ser la manera de llegarle a Juanito. Y nunca encontré la manera de llegarle a Juanito, ¿no? Yo no tenía la respuesta. Y Juanito pues dejó de ir y un día de nuevo reaparece Juanito, ¿no? Y ya quería volver a aprender sobre la historia de los negros en México. Pues bueno, ¿qué te pasó, Juanito? ¿Quién fue aquel gran mentor que te llevó, o aquella gran mentora que te trajo de nuevo al camino de la afrodescendencia, pequeño Juanito? Pues yo pensé que había visto un documental o que había, no sé, que había escuchado la historia de Django, no sé. Juanito me responde que otra niña, otra de sus compañeras, le dijo que a ella le ponía muy orgullosa haber sido hija de las personas que llegaron aquí esclavizadas, ¿no? Porque para ella era un orgullo el que su familia haya podido haber construido una casa, bueno, su imaginario, ¿no? Su familia después de haber sido esclava, si fue esclavizada fue hace 700 años, ¿no? Pero ella decía, es que fuimos esclavos, pero ahora yo tengo una casa grande, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Juanito pues se puso a pensar de que, bueno, eso no me define, ¿no? Pues igual y sí quiero volver. Entonces estas pequeñas historias de reconexión y de suficiencia íntima, desde la mirada, en este caso de niños, son lo que me alimenta para poder continuar y resignificar esta pequeña historia, esta microhistoria, ¿no? Creo que todos quisiéramos llegar a encontrarnos que somos los descendientes de la persona, del libertador olvidado, ¿no? De aquel cimarrón que dejó, que salió de la hacienda con 400, 500 personas a sus hombros, ¿no? Y que los levantó en un palenque. Pero la verdad es que pues las historias de muchos de nosotros no son así, ¿no? Para mí es un orgullo pensar que puedo ser descendiente de personas que vivieron esclavizadas, porque su lucha no terminó en la esclavitud, ¿no?
su lucha pudo haber continuado, no pudo, continuó después de ello y continuó a pesar de ellos, ¿no? Entonces esta resignificación de las pequeñas historias de María, la mujer esclavizada que perdió un brazo, ¿no? Pero que aún así, quién sabe cómo, pero pagó la libertad de su bebé, deben de ser resignificadas de una manera, ¿no? Entonces, desde estos talleres de identidad afrodescendiente con niños, pero para resignificar lo que fue la esclavitud y la esclavización, ¿no? Porque es algo que está ligado a nosotros, pero también nosotros debemos extender un puente que haga que esta historia cobre sentido en un contexto de dignidad, no solo en un contexto de dolor y explotación. La esclavitud no solo explica el racismo, la discriminación y la desigualdad estructural, sino que también explica por qué nosotros tenemos tanta comunidad, ¿no? Por qué nosotros sobrevivimos desde la hermandad de uno con el otro. Y bueno, tenemos este proyecto que es como esta visibilización de las historias dentro de la esclavitud, pero para humanizarnos más, ¿no? Para entender que sobrevivimos no a pesar de ello, sobrevivimos dentro de ello y encontramos nuestra dignidad y nuestra suficiencia desde nuestra alma, ¿no? Desde nuestro corazón con ayuda del otro. Perdón si me extendí en esa parte, pero es algo compleja de explicar. Luego me llegó un antropólogo a decirme, no, es que es horroroso, estás normalizando la esclavitud. No, señor, estoy dignificando la historia de mis ancestros. Yo no quiero que digan que mis ancestros fueron esclavos. Si alguien los tuvo presos, si alguien los tuvo dentro de una hacienda, fue porque la condición socioeconómica del lugar lo permitía, ¿no? Pero la historia de ellos, su humanidad siempre estuvo ahí. Nadie les arrebató esa humanidad. ¿Quién la resignifica, no? Porque sigue siendo también un tema tabú dentro de la sociedad mexicana y pues creo que hasta dentro de todas las sociedades afrodescendientes, ¿no? Y ya para finalizar como esto, perdón si me estoy extendiendo mucho, están los talleres que estamos realizando de memoria y dignidad de la población afrodescendiente en México desde la narrativa. Es un taller, pequeño taller que estamos dando con el Centro Cultural de España en México y lo damos martes y jueves de 6:30 a 8:30 en el horario de la Ciudad de México, ¿no? Del Centro de México. Aquí te hago una atenta invitación, Angie, y a todas las personas que quieran participar, de que puedan estar presentes para conocer un poco más sobre las experiencias de los jóvenes afro y los procesos que tenemos para reencontrar nuestra identidad desde la formulación de esta dignidad, ¿no? Por ahí en México la destrucción de la memoria identitaria, de la memoria histórica afro, fue muy, muy, muy buena, a tal grado que los mexicanos no creemos que haya negros dentro de nuestro territorio nacional, ¿no? El negro siempre es extranjero. Y justamente encontrarte con muchos jóvenes afro que están en este proceso de reconstrucción y que están reforzándose desde estas cuestiones, pues es maravilloso y plantea siempre aprendizajes maravillosos, ¿no? He aprendido muchísimo de mis alumnitos, ¿no? Y creo que sería todo por esa pregunta por ahora. No Perdón te por extender. preocupes, no, está muy bien porque nos haces ver las diferentes formas, ¿no? De empezar a trabajar con la memoria, identidad, con estas nuevas formas de leer la historia también, ¿no? Formas otras, ¿no? Que no vienen solamente de un tipo de discurso hegemónico, sino desde nuestras propias vivencias también y memorias. Eso es muy interesante y pues solamente quería rescatar de lo que comentabas, algo que coincide con diferentes países, ¿no? Cuando trabajan con la academia o investigación afro-latinoamericana, esta cuestión de los recursos, ¿no? Porque imagínate, incluso en propio Brasil, que tienen una política nacional en el que cada universidad tiene un espacio de investigación, los núcleos, los NEAVIS, ¿no? Núcleos de investigación afrodescendencias, pues estos tampoco pueden funcionar cuando no hay recursos, no hay financiamiento. Entonces, esto creo que es un elemento que trasciende a México y que se establece básicamente por ser investigaciones afrodiaspóricas, ¿no? Y pues la otra cuestión es el autofinanciamiento, que al final pues recurrimos a ello porque queremos hacer cosas, ¿no? Queremos hacer actividades, creemos que es un compromiso personal, comunitario, familiar, y pues tenemos que recurrir al autofinanciamiento, pero esto es también un diagnóstico que pues atraviesa, ¿no? Atraviesa nuestros países. Y bueno, ya para ir culminando, eh, sé que es una institución que pues está trabajando mucho y aunque es relativamente nueva, yo creo que tienes
toda la información para que nos puedas comentar qué recomendaciones, qué aprendizajes ustedes le pueden legar, pueden compartir con núcleos, centros académicos que recién estén comenzando o estén planificando crear espacios de investigación afro-latinoamericana, pero que pues están ahí, ¿no? Como que no se animan o recién están comenzando. Qué podrías no compartir con ellos a modo de recomendaciones, aprendizajes, tips para que esto pueda realizarse efectivamente? Pues en un principio hay que tener una noción de a dónde queremos llegar, ¿no? No podemos crear un espacio de estudio afrodescendientes solo porque no hay estudios afrodescendientes, o no podemos construir algo desde la ausencia. Sí, las ausencias duelen y las ausencias son muy importantes, pero nuestra meta no debe de ser simplemente llenar una ausencia, sino que debemos de tener un objetivo bien definido. Cuando comencé a dar los primeros pasos del Centro de Estudios Afromexicanos, siempre tenía la meta, que aún me encuentro extremadamente lejos de ella, pero siempre la he tenido presente, que era reconstruir la historia de mi localidad y de las localidades que tienen a jóvenes afrodescendientes, así como yo, que nos encontrábamos solos en ese momento, ¿no? Yo quería platicar con alguien sobre lo que era la negritud o la afrodescendencia y no podía, no tenía nadie, ¿no? Tenía a mi papá, pero pues, con tu papá no es lo mismo, ¿no? Entonces, esas cuestiones, eh, yo quería llenarlas con el centro de estudios, ¿no? Yo quería formar un espacio donde alguien así como yo pudiera confrontar esas realidades y pudiera hablar, ¿no? Por fortuna hemos tenido la oportunidad de crear espacios y talleres que han llevado a cosas maravillosas y justamente valoro mucho esa parte, ¿no? Entonces les invito a que definan qué es lo que quieren hacer. Si como mujeres quieren crear algo para la defensa desde la perspectiva de género, si como hombres afrodescendientes queremos crear nuevas masculinidades, algo, ¿no? No solo es crear el centro de estudios porque no existe, no es solo hablar del afrodescendiente desde la academia, ¿no? Y justamente en la parte académica también les invito mucho a que no teman el utilizar lenguajes académicos, no teman el abandonar el lenguaje académico. Puedo decir que tengo infinidad pues, certificaciones, de diplomados, estoy haciendo una maestría, pero a mí nada me ha funcionado como el poder hablar desde mis experiencias con mi voz, ¿no? No sin intentar pretender ser el gran académico, sin intentar pretender ser un antropólogo que está realizando un estudio etnográfico de mi localidad. Siempre hay que hablar desde nuestra voz. Y hablar de nuestra voz implica que miremos nuestro corazón, veamos lo que nos interpela y que realmente extendamos lo que nosotros queremos decir al respecto para generar un cambio positivo, ¿no? Me quedé con esa frase del encuentro en Cuba de que la academia sin activismo es extractivismo. Y creo que siempre en cada una de nuestras incidencias académicas, desde el paper más pequeño que hagamos nada más para salvar la materia, hasta nuestra tesis de grado, debemos tener en cuenta que como afrodescendientes, pues nos debemos a la memoria histórica de las personas y que siempre va a haber un lugar para darle un pequeño reconocimiento a nuestros ancestros, ¿no? Es muy bonito ver que más jóvenes afrodescendientes de las ciencias duras se acercan más a estos pasos de ancestralidad y de reconocimiento, ¿no? Porque justamente trascienden esta idea de que las ciencias sociales o el hablar de nuestra historia simplemente es como un adorno no sé, para obtener discursos victimizantes, ¿no? Sobre la esclavitud o sobre el racismo, ¿no? Sino que cada vez empezamos a entender que realmente el reconstruirnos es lo que nos permitió estar aquí, que nuestros ancestros se reconstruyeron saliendo de los barcos, dentro de los palenques, dentro de los quilombos, y que nosotros debemos reconstruirnos una vez más dentro de estos tiempos tan nefastos en los que vivimos, ¿no? Donde el capitalismo ya se está acabando el mundo, o ya se lo acabó, ¿no? Donde el día cero ya llegó para muchos lugares, donde las especies animales se están extinguiendo y sus defensores están siendo asesinados en una pandemia criminal que empezó como una enfermedad de los más ricos, de los que tenían posibilidad para viajar, y actualmente es una pandemia que se lleva a la gente que tiene menos recursos, ¿no? Entonces, debemos reestructurar estas incidencias y debemos rescatar estos conocimientos ancestrales para poder darle un sentido nuevo a nuestras vidas, ¿no?
y dándole este sentido nuevo a nuestras vidas vamos a encontrar el desarrollo que tanto anhelamos, no solo a nivel personal, ni colectivo, ni económico, sino a un nivel humano, ¿no? Donde podamos encontrar esa humanidad que el cimarrón encontró cuando salió de la hacienda, y que la mamá que no pudo salir y que mantenía esclavizada pudo encontrar a través de la libertad que le otorgaba su bebé, ¿no? A través del sacrificio que tenía, explotándose ella, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que podemos reedificarnos desde, sin tener miedo a hablar del querernos uno al otro, sin tener miedo de hablar de lo que queremos hacer, aunque suene utópico, aunque no sea un objetivo bien definido en una tesis, aunque no podamos meterlo en un proyecto para obtener recursos del gobierno, ¿no? Creo que el simple hecho de poder gritar en voz alta, lo hago porque me quiero y porque quiero a la gente que es como yo, debe de ser suficiente para darnos la fuerza que necesitamos para formar estos nuevos espacios de estudio, ¿no? Y por último, pues yo creo que nada, ¿no? Que nada nos detenga, que haya como más de 70 centros de estudio afrodescendientes en cada país, en cada estado, en cada municipio, aunque sea de una o dos personas. El chiste es que los haya, ¿no? Porque cuando seamos visibles es cuando realmente nos daremos cuenta de que estamos logrando un impacto. Así es, completamente de acuerdo con lo que comentas, David. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final de la entrevista. Yo quiero agradecerte mucho por tu tiempo, tu disposición, por compartir esta experiencia que sin duda va a motivar y va a hacer también reflexionar, ¿no?, sobre estos procesos de creación de espacios para resignificar aquella historia que nos hicieron creer, ¿no? Y contar la nuestra desde nuestras voces, desde nuestra experiencia. Esto creo que es un mensaje muy importante que nos estás compartiendo. Y bueno, vamos a terminar con esto la transmisión. Luego en los comentarios compartiremos la invitación que nos haces, David, para ser parte de estas sesiones con jóvenes afrodescendientes, y así también extender la invitación a toda la audiencia que sigue la página de INAFRO y que sigue las transmisiones en vivo. Muchas gracias nuevamente, David. Muchas gracias al Centro de Estudios Afromexicanos de Mbembe. Les invitamos a que sigan las redes sociales de INAFRO, a que podamos seguir conectados y conectadas, y hasta la próxima sesión de Cátedras Afrodescendientes. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.